Una partícula cargada sobre la que actúa un campo magnético experimenta una fuerza magnética que se calcula con arreglo a la expresión que aparece en pantalla. Si la partícula se halla en reposo, la fuerza magnética es nula, y la partícula seguirá en reposo indefinidamente. Pero si la partícula se mueve con velocidad v, la presencia del producto vectorial hace que en general la fuerza sea perpendicular a la propia velocidad, y el movimiento que resulta puede resultar poco intuitivo en algunos casos. En concreto pueden ocurrir tres cosas dependiendo de hacia dónde apunta la velocidad inicial de la partícula. Veamos. Consideremos una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme. Las líneas de campo que aparecen en pantalla nos indican la dirección y el sentido del campo. Coloquemos en esta región una especie de cañón que emite partículas cargadas y las lanza en la misma dirección del campo. Como la velocidad y el campo son paralelos, su producto vectorial es nulo. Por tanto, las cargas no experimentan fuerza alguna y describirán un movimiento rectilíneo y uniforme. Giremos ahora el cañón de modo que lance las partículas cargadas con una velocidad inicial perpendicular al campo magnético. En este caso, las cargas describirán trayectorias circulares en un plano perpendicular al campo. Veamos por qué y calculemos de paso el radio de la trayectoria. En efecto, fijémonos en una carga recién salida del cañón. El campo magnético que actúa sobre ella es así, su velocidad es esta y la fuerza es así. Los tres vectores son mutuamente perpendiculares. El módulo de la fuerza es... La aceleración es esta. Tiene este módulo y como es perpendicular a la velocidad no cambia el módulo de esta, sino únicamente su dirección. En otras palabras, es una aceleración puramente centrípeta, que es el rasgo distintivo del movimiento circular uniforme. Como por otra parte una aceleración centrípeta se puede expresar de este modo, rápidamente despejamos el radio de la trayectoria. Si el cañón emite cargas negativas, solo cambia el sentido de las fuerzas sobre ellas. Por tanto, las trayectorias se curvan de este modo, pero siguen siendo circunferencias con el mismo radio que antes. Finalmente, en el caso más general, la velocidad inicial de las cargas tendrá una componente en la dirección del campo y otra perpendicular a él. En estas condiciones, la primera de esas dos componentes no se ve alterada, como se explicó al principio, mientras que la componente perpendicular se curva como vimos después. El resultado es una trayectoria helicoidal, es decir, con forma de espiral de libreta, cuyo eje lleva la dirección del campo. En esta simulación, la intensidad del campo magnético, la velocidad inicial de las partículas y la frecuencia con que son emitidas son muy diferentes a las simulaciones anteriores, a fin de que la trayectoria helicoidal sea bien visible. Y si las cargas son negativas, su trayectoria helicoidal tiene el mismo sentido de avance, pero el sentido de giro es opuesto al de las cargas positivas.